Si eres investigador, estudiante de máster o doctorando, estoy seguro de que este vídeo te va a encantar porque te voy a enseñar a usar varias herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar en cada etapa de tu tesis. En este caso voy a usar un ejemplo de economía, pero se puede aplicar a cualquier campo de la investigación. Si no sabes quién soy, encantado de conocerte, soy Alejandro, un estudiante de doctorado de economía en la Universidad de Verona. Si te gusta este tipo de contenido, por favor considera suscribirte y dejarme en los comentarios qué te parece este vídeo. Así que, sin perder el tiempo, vamos allá. Paso 1, definiendo el tema. Bien, lo primero que queremos hacer es definir el tema de nuestra investigación. Es muy importante que tengamos el tema bien definido antes de lanzarnos a las otras fases de la investigación. Una inteligencia artificial que funciona estupendamente bien para esto es Consensus, que se ve así, tal cual. Entonces, yo voy a empezar diciéndole que me dé evidencia reciente y sólida sobre algunas variables, sobre el aumento del salario mínimo y el empleo juvenil, que son dos variables en las que podría estar interesado. Le pido que me muestre un resumen del consenso académico y los estudios más citados, incluyendo hallazgos y metodologías, para irle dando un par de vueltas a qué tipo de estudio podríamos hacer. Me encanta esta inteligencia artificial porque no tarda prácticamente nada en hacernos un resumen y nos da directamente las referencias. Así que el consenso académico que ha encontrado es que los efectos son negativos, moderados y pequeños, y que son más pronunciados en algunos contextos específicos, como por ejemplo en Dinamarca o en Turquía. Además, también los efectos van a variar según el grupo de estudio, y algunos estudios ni siquiera van a encontrar efectos negativos significativos. Entonces aquí ya nos da un punto de vista sobre por dónde podríamos tirar, pero es que además nos da las metodologías que se han empleado, es decir, qué tipo de análisis de datos se ha hecho y los estudios más citados. Entonces, para seguir trabajando un poquito en este tema y saber hacia dónde ir, vamos a preguntarle a Consensus que investigue si hay brechas en la literatura. Es muy importante que cuando defináis el tema decidáis definir cuál es la brecha en la literatura que vosotros vais a aportar algo al campo y posibles temas que podría investigar para aportar conocimiento nuevo al campo. Le pido también que me sugiera varias líneas de investigación en este tema. Consensus me gusta mucho porque directamente nos da varias brechas punto por punto. Por ejemplo, tenemos que se pueden estudiar efectos espaciales, los efectos en la movilidad regional. También hay distintos mercados de trabajo que podríamos analizar, por ejemplo, el mercado de trabajo en países que están en desarrollo. También, evidentemente, como ya nos ha dicho antes, hay pues diferencias por género, por área y por subgrupos que pueden ser vulnerables. Y aquí tenemos varias líneas de investigación que Consensus nos ha propuesto. Por cierto, si tu campo de estudio es economía o similar, estaré encantado de echarte un cable con tu investigación. Tengo un programa de seguimiento 1 a 1 en el que ayudo a investigadores a escribir su tesis sin perder la cabeza. Si te interesa, te dejo el formulario aquí debajo. No solo eso, sino que además si pinchamos aquí en el numerito, nos va a dar la cita a la que se refiere y de dónde ha sacado toda la información. Como podéis ver, aquí tenemos un montón de citas y que de estos artículos ya podríamos empezar a tirar un poco del hilo y estudiar las líneas de investigación. Entonces, ahora viene la parte más importante y es que tenemos que definir la pregunta de investigación en base a esta brecha que hemos encontrado en la literatura con la ayuda de Consensus. Así que, en mi caso, me ha gustado la segunda línea de investigación que me ha sugerido y simplemente le digo que defina una pregunta de investigación relevante y actual relacionada con la segunda línea de investigación sugerida. Y aquí tenemos nuestra pregunta de investigación con además la justificación y los potenciales enfoques metodológicos, que esto ya lo analizaremos más tarde. Lo importante ahora es coger y entender esta pregunta de investigación, cómo afecta el aumento del salario mínimo en países con alta informalidad laboral, este es un tema muy interesante, a la transición de los jóvenes entre el empleo formal, el empleo informal y la educación. Fijaos que aquí ya nos da tres posibles variables de análisis y también cuáles son los mecanismos que explican estos desplazamientos. Esta parte ya es un poquito más complicada, pero bueno, ahora ya tenemos nuestra pregunta de investigación y la siguiente parte es ver cómo hacemos la revisión de la literatura en base a esta pregunta de investigación. Así que vamos allá. Paso 2, revisión de la literatura. El siguiente paso es hacer una revisión de la literatura y a mí para esta parte me encanta usar Elicit, que es una inteligencia artificial que nos va a ayudar a explorar artículos o literatura relevante en el campo de nuestra pregunta de investigación. Así que, ¿qué he hecho? Simplemente le he pegado la pregunta de investigación que hemos generado anteriormente con Consensus y le voy a decir que me encuentre artículos. Entonces Elicit se ve así y me gusta mucho porque lo primero que tenemos es un resumen creado por inteligencia artificial de los primeros 4 artículos que ha sacado y después tenemos aquí una tabla que podemos ir filtrando con varias variables.
En la primera columna tenemos todos los artículos que realmente sí que existen, esta inteligencia artificial no alucina, y en la segunda columna nos da un resumen muy breve del abstract o del resumen principal que hay en cada artículo. Entonces, si nos venimos a la columna de la derecha, aquí como veis tenemos Summary, Main Findings, Methodology, podemos incluirle cualquiera de estas columnas para que nos dé más información. Por ejemplo, yo como economista estoy un poquito preocupado sobre cómo voy a analizar los datos que tengo. Yo tengo una pregunta de investigación, pero necesito entender cómo resolver esa pregunta de investigación, entonces le digo que me describa la metodología de los artículos, simplemente pincho y que me añada la metodología, y aquí tenemos, pues por ejemplo, impacto del ajuste de la remuneración mínima vital sobre el empleo y la informalidad. Pues aquí nos dice que este estudio usa modelos probabilísticos o de diferencias en diferencias. Pues ya vemos que va un poco por econometría, seguramente use cosas como el Probit, el Logit, para analizar la probabilidad de alguna variable de interés en este campo, en este artículo. Entonces simplemente ir leyendo los artículos que hay aquí, ir leyendo sobre todo el abstract, intentando entender si os sirven o no para vuestra investigación, y si bajáis aquí abajo del todo podéis añadir un nuevo paso, podéis preguntar cualquier pregunta aquí o extraer data de algunos artículos que les subáis, o también podéis tener una lista de conceptos. Entonces, por ejemplo, añadimos esto y podéis hacerle preguntas como esta, por ejemplo, ¿qué conceptos son relevantes que entienda? Es decir, ¿qué necesitamos entender antes de ponernos a hacer nuestra investigación? Así que simplemente le damos este prompt y va a estar analizando todos los artículos, analizando los conceptos importantes que haya en cada artículo que nos ha encontrado aquí, y nos va a dar un breve resumen de estos conceptos que son importantes que entendamos antes de adentrarnos en la investigación. Una vez hemos hecho una breve revisión de la literatura, quizá queremos descubrir más artículos, así que, por ejemplo, asumamos que yo quiero coger este artículo que me interesa mucho y que quiero entender un poquito más el campo, la metodología o artículos muy similares, así que lo que voy a hacer es copiar el DOI y venir a esta inteligencia artificial que es fantástica y se llama Connected Papers. Simplemente le pego el DOI y aquí ya nos ha encontrado el artículo y le damos y va a estar cargando todo un mapa neuronal de artículos que se relacionan con este artículo. Aquí lo tenéis, fijaos qué pasada, que tenemos el artículo que hemos generado, que le hemos dado en el centro, y podemos ir buscando un montón de artículos alrededor sobre cómo están relacionados entre sí. Dependiendo del color estarán en una fecha u otra, si son más blanquecinos estarán en una fecha más antigua y si son más oscuros estarán en una fecha más reciente. Podemos ir analizando todo el mapa o añadir algunos filtros que nos interese, por ejemplo, que haya un PDF, que estén en acceso abierto, o incluso filtrar también por año. Si venís aquí al panel de la izquierda podéis pinchar y aquí normalmente os saldrá si queréis el PDF o si queréis ir a Google Scholar o a Semantic Scholar. Además, para algunos de ellos directamente os dará el resumen del artículo aquí a la derecha. Por ejemplo, en este ya tenemos todo el resumen para decidir si lo queremos leer o no. Paso 3, encontrar datos. Bien, la siguiente parte es encontrar bases de datos relevantes para nuestro análisis, así que yo me he venido a esta inteligencia artificial que se llama Cloud AI y funciona excelentemente bien para encontrar y analizar datos. Así que le he pedido que necesito encontrar datos, en este caso anuales, del salario mínimo y la tasa de empleo juvenil. En este caso estoy pidiéndole en Europa o España entre estos años. Le pido bases de datos públicas y fiables y que se puedan descargar en formato CSV, que es un formato en el que los datos están comprimidos, y así podemos descargarlos masivamente y analizarlos nosotros mismos. Así que simplemente le damos este prompt y aquí tenéis varias bases de datos que podríamos usar para descargar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a coger la primera, que es una muy común, que es Eurostat. Entonces, simplemente que he hecho ha sido buscar Eurostat y la variable que me ha dado, que es earn MWCUR, normalmente tienen este formato un poquito más reducido, y aquí tenemos toda la base de datos de los salarios mínimos de todos los países de la Unión Europea en el tiempo que queramos. Entonces simplemente tenemos que venir aquí, este es un ejemplo, podéis ir a cualquier base de datos, escogemos CSV, que es la mejor para trabajar con estos datos, y simplemente le damos a descargar. Como veis aquí ya tenemos la base de datos totalmente descargada, aquí la estamos viendo así un poco raro porque evidentemente está en CSV, simplemente tenemos que venir y darle a texto en columnas y separar con una coma, así que lo hacemos y ya tenemos todos los datos bien estructurados, listos para ser analizados. Así que vamos al siguiente paso, que es análisis de datos. Paso 4, análisis de datos.
Bien, el siguiente paso es utilizar Julius AI, que es una herramienta interesantísima para analizar los datos. Así es como se ve. Lo que os recomiendo es que vengáis aquí arriba y pidáis el código que más queráis usar. Están Python y RStudio. Si usáis Stata, si usáis SPSS, no os preocupéis, dejadlo en Python y ya está. Lo que tenemos que hacer es muy simple, simplemente le subimos los datos que hemos descargado, en este caso solo le he subido el salario mínimo que hemos descargado en el anterior paso y esta inteligencia artificial va a empezar a analizarlos todos. Aquí a la derecha nos irá saliendo poco a poco información sobre esta base de datos y ya veis que nos da algunas preguntas posibles que podríamos hacer. Lo primero que queremos hacer es limpiar los datos, así que le vamos a dar el siguiente prompt. Limpia los datos y asegúrate de que todas las variables son accesibles, es decir, que todas las variables funcionen bien, que entendamos qué quiere decir cada variable y que no haya valores perdidos, que no haya valores que no nos sirvan al hacer el análisis, etcétera, etcétera. Como veis, lo que a mí me gusta mucho de esta inteligencia artificial es que nos da el código de Python y aunque ahora estemos haciendo una cosita muy simple, como investigadores tenemos que aprender a codificar muchas veces para analizar los datos. Entonces, esta inteligencia artificial nos va a servir como un punto de partida para analizar los datos y para aprender a hacer código. Por ejemplo, aquí tenemos cosas muy básicas con Python, que seguramente están usando vamos a usar el paquete pandas, que es una cosita muy simple de Python, y así entendemos cómo estructurar los datos. Aquí nos dice que ha limpiado los datos y ha eliminado columnas duplicadas e innecesarias. Siguiente paso, pues entender qué datos tenemos aquí y estadísticas descriptivas, que es lo que se llama a visualizar un poquito los datos antes de empezar a hacer cualquier análisis. Así que simplemente le pido que cree estadísticas descriptivas así en general del dataset. De nuevo, aquí tenemos el código y ya nos da un resumen estadístico del dataset de salarios mínimos, ¿no? Entonces, el salario mínimo medio en Europa durante todo el periodo de tiempo que hemos descargado, pues está en unos 927 euros. La desviación estándar son 59 y vemos por aquí que quizá hay algún error o habría algo que cabría ajustar, ¿no? Porque nos dice que el salario mínimo para el mínimo salario mínimo que hay es de 47 euros, cosa que me resulta un poco rara, entonces habría que valorar pues esta observación. Y después aquí nos da el salario mínimo promedio por país, evidentemente pues Luxemburgo está más arriba, y a medida que vamos bajando pues ya tenemos España, también tenemos datos de Estados Unidos, de Eslovenia, etcétera. El siguiente paso es realizar el análisis formal de los datos, así que en este caso lo que le voy a pedir es que realice un análisis de este dataset con el objetivo de responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo afecta el aumento del salario mínimo en países con alta informalidad laboral a la transición de los jóvenes entre el empleo formal, etcétera? Es decir, la pregunta de investigación que hemos sacado de Consensus. Le digo que puede usar regresiones simples o modelos más avanzados de econometría y que se asegure de añadir la interpretación de cada variable del modelo. En este caso no va a poder hacer mucho porque simplemente le hemos subido una base de datos muy simple del salario mínimo en los países, pero no hemos tenido en cuenta la otra variable, que es el desempleo y también cómo modelamos, pues por ejemplo, el empleo formal, el empleo informal y la educación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es coger todos los datos desde Claude a una base de datos conjunta donde tengamos todas las variables y entonces ya se lo subiríamos a Julius AI para que nos pueda ayudar a responder la pregunta de investigación de manera muy precisa. Entonces, como veis aquí ya nos está creando algo bastante complicado, que es, bueno, un modelo que se llama el modelo Probit y le da un carácter multinomial a la variable dependiente, ¿no? Estados formal, informal y educación. Entonces nos dice cómo interpretar las variables y nos da la simulación de resultados, ya que evidentemente no tiene los datos para hacer todo este modelo, ¿no? Pero para que veáis lo potente que es esta inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar con el análisis de los datos. Por último, nos queda el último paso, que es realizar toda la escritura de nuestro artículo o de nuestra tesis. Así que vamos allá. Paso 5, escritura. Para la escritura, la inteligencia artificial que os recomiendo se llama Genie AI, que ayuda un montón especialmente a la hora de empezar. Entonces, simplemente creamos un nuevo documento y le damos a Genie AI nuestra pregunta de investigación, que es la que hemos sacado de Consensus en el primer paso, y le decimos que cree una estructura creativa. Entonces le damos a empezar y ya tenemos aquí tanto el título como una posible estructura para nuestro artículo. Tenemos la introducción, tenemos, pues por ejemplo, informalidad en el trabajo y transición del empleo joven, etcétera, ¿no? Lo que más me gusta de esta inteligencia artificial es que podéis venir aquí a librería y empezar a cargar todos vuestros artículos de la revisión de la literatura que habéis hecho en Elicit y en Connected Papers. Aquí, como veis, tengo todos mis artículos subidos de mi tesis, pero simplemente tendríais que subir los tuyos, los vuestros, y esta inteligencia artificial ya los tendría en cuenta a la hora de escribir. Entonces simplemente venimos aquí, ponemos el cursor y ya nos está dando una posible
forma de escritura, por ejemplo, la intersección en el salario mínimo, las políticas del mercado de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos aceptar esto, pues simplemente le damos a la flecha de la derecha y ya tenemos un punto para empezar. Imaginad que queremos empezar a escribir, por ejemplo, evidencia sobre el análisis de datos muestra que, no lo sé, el empleo juvenil en la Unión Europea, y si me quedo en blanco, simplemente dejo el cursor aquí y me va a generar una propuesta, por ejemplo, disminuyó entre 2008 y 2010, incluso en los países que no se vieron más afectados por la crisis. Podemos darle a la flecha de la derecha y lo aceptamos. Lo importante no es ir tirando de este truquito para ir llenando el artículo, sino que cuando estéis atascados os sirváis de esto para generar alguna frase más o para generar alguna idea interesante que vosotros mismos complementéis. Recordad tampoco no empezar a escribir así porque sí muchas cosas y empezar a tirar de este truco, porque necesitamos usar las figuras que hemos generado en el paso 4 con el análisis de datos para llenar nuestro artículo. Entonces, esto simplemente es un apoyo. Cuando no sepáis cómo frasear alguna cosa, cómo empezar, esta inteligencia artificial os puede ayudar mucho. Además, si hay alguna cosa que no os gusta como lo habéis escrito, simplemente la seleccionáis, le dais a AI Edit y podéis seleccionar varias cosas. Por ejemplo, mejorar la fluidez, parafrasear, simplificar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que quiero simplificar este párrafo de manera académica, así que lo que va a hacer GenAI es reducir el número de caracteres y de palabras y podemos aceptar esto. Así que ahora tenemos el mismo párrafo o la misma idea de una forma un poquito más comprimida. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado todas estas herramientas que estoy seguro que puedes aplicar en tu investigación. Recuerda que en la investigación siempre se pueden aplicar las 4 virtudes del estoicismo: la sabiduría para entender el mundo con profundidad, el coraje para cuestionar lo establecido, la justicia para que el conocimiento sirva a todos y la templanza para mantener el rumbo con paciencia y humildad. Muchas gracias como siempre por mantenerte hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado y nos veremos la semana que viene. Adiós.